Pero vamos a empezar con algo que lo estaba comentando ayer con mi querida amiga y colega Mariela Rosero, que tiene que ver con la situación crítica, eh, dolorosa y preocupante por la que están atravesando los ex trabajadores de Diario El Comercio. Indistintamente, y esto quiero dejar en claro porque ayer también comentábamos sobre eso con Mariela, eh, los señores del comercio que hoy están atravesando por esta situación pueden haber tenido la afiliación política que quieran, pueden haber sido correístas, pueden haber sido anticorreístas, pueden haber sido morenistas, lacistas, borjistas, febres, corderistas, lo que quiera pueden haber sido pueden haber simpatizado con el ismo que quieran. No es justo que estén atravesando por la situación actual, hayan o no hayan simpatizado con X presidente o X gobierno. Eso es secundario y eso es algo más, un detalle. El tema es que ni ellos ni ningún otro trabajador de ninguna empresa en particular deberían atravesar por la situación tan calamitosa por la que están pasando. Ayer emitieron una carta los ex trabajadores y jubilados del comercio, les voy a leer rapidito, a la comunidad de autoridades. El dueño y los directivos del grupo El Comercio se siguen burlando de más de 300 ex trabajadores y jubilados. Pasan los meses y no existe ninguna información sobre el pago de nuestras liquidaciones y pensiones jubilares, que ya suman 6 meses de atrasos, pero nadie en la empresa se digna en responder los correos o mensajes. Hemos acudido a todas las instancias y no tenemos respuesta alguna de los actuales administradores. Por lo tanto, exigimos a las autoridades, Ministro de Trabajo, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Compañías, que intervengan para que la empresa cumpla con las obligaciones contraídas con cada uno de los trabajadores quienes prestamos servicios durante muchos años a este medio de comunicación. Todos quienes estamos reclamando nuestros pagos tenemos una historia de necesidades que deben ser cubiertas, en muchos casos para la supervivencia, otros para salud, para estudios o simplemente porque es un derecho adquirido. Por lo tanto, esos recursos son parte de la economía de cientos de hogares. Actualmente estamos sufriendo la vulneración de nuestros derechos humanos y laborales, nos encontramos en la indefensión absoluta. No existe la más mínima señal de calidad humana por parte de ningún directivo de la empresa ni autoridades. Esta situación afecta a la salud física, mental y emocional de nuestras familias. La empresa, aduciendo crisis económica, prácticamente obligó a firmar acuerdos de pago mensual a largo plazo, hasta 3 años, pero no se digna en cumplirlos. Según el Código Laboral, en caso de despido intempestivo, el empleador tiene la obligación de realizar el pago de la liquidación dentro del plazo de 30 días luego de terminada la relación laboral. ¿Por qué, si no iban a cumplir, hicieron firmar esos acuerdos?, se preguntan. Parece que en Ecuador no existe ninguna autoridad que haga cumplir a las empresas sus obligaciones. Los ex trabajadores y jubilados del comercio estamos reclamando lo que nos corresponde por ley, ni un centavo más ni un centavo menos, pero nos hemos convertido en mendigos de gente insensible y que violenta nuestros derechos. Firman los ex trabajadores y jubilados del comercio. Esta es la carta y también tenemos unos videos con declaraciones de Guillermo Corral y de Víctor Espinosa, los dos ex trabajadores jubilados del comercio. Hola, soy Víctor Vicente Espinosa, periodista de profesión y es trabajador de Diario El Comercio por más de 39 años seguidos. Me jubilé en esta empresa y como más de 300 jubilados y liquidados de la compañía estoy viviendo un drama económico muy duro porque la empresa ya no nos cancela más de 6 meses de haberes, pensiones jubilares, liquidaciones. Soy enfermo, tengo diabetes mellitus 2 y por esa falta de dinero no puedo curarme de la manera más eficiente que podría porque tengo que esperar turnos en el seguro que me dan cada 4 meses. Espero que la empresa y el gobierno, que no nos ha parado asunto, se sensibilicen y vean por nosotros, porque nos hemos dado toda nuestra vida al servicio de esa empresa. Gracias. Muy grave porque figúrese usted que hay como 200 o 300 trabajadores que no percibimos ya van a ser 7 meses que no tenemos el sueldo que ganábamos aquí en la empresa como jubilación patronal. Usted sabe que todos hacemos ya un presupuesto familiar
desde hace 12 años, 13 años, que en el caso mío, 12 años, entonces uno ya se hace un presupuesto para arriendos, para comida y todo, y de pronto que ya son 7 meses que no nos pagan, hemos tenido que fiar, hemos tenido que las enfermedades de la familia, en fin, la situación es grave, grave realmente, y así hay compañeros, inclusive hay jubilados que ya se han muerto. Imagínese usted. Yo tengo la 80 situación. años de edad, yo tengo 80 años de edad y estoy esperando que nos den un poco de la jubilación porque no tengo necesidad. Así es, Por eso estoy así aquí. es grave, grave la situación. Lo que nos molesta mucho es que el presidente tuvo la gentileza de recibirnos hace un año y pico y le encargó al ministro Donoso que arregle la situación. Fue una pantomima nada más y nunca hicieron nada. Aquí en el periódico jamás nos han abierto las puertas, jamás para conversar. Bien, de entrada, solidarizarnos, ¿no?, con los ex trabajadores, colegas, amigos de Diario El Comercio, en el orden que se presentaron los videos: Víctor Espinosa y después Guillermo Corral, los dos ex trabajadores ya jubilados que están 6 meses sin poder cobrar sus liquidaciones y sus pensiones jubilares. La demanda es clarísima. Dice Guillermo que hace 1 año y medio fueron recibidos muy gentilmente por el presidente y que en esa época el presidente Lasso le dio una disposición al ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso, para que se ocupe y se encargue y se apersone de la causa de los ex trabajadores del comercio. Desde aquí le hacemos un llamado cordial al ministro Donoso, que hace tiempo tampoco ya no nos acepta las invitaciones a las entrevistas, para que no nos acepte las entrevistas, da igual, pero por lo menos dé una solución a este problema que están enfrentando 300 colaboradores que durante años tuvo el comercio, que entregaron todo de sí, su experiencia, su conocimiento, su tiempo, dejando de lado muchas veces a las familias, así pasa con los periodistas, para trabajar, para poder llevar un pan a su hogar, y que hoy están abandonados por la empresa a la que ellos entregaron su vida. Y hoy están demandando de instancias como por ejemplo el Ministerio de Trabajo que por favor hagan lo que tienen que hacer, que es velar por la defensa de los derechos de los trabajadores. Al ministro Patricio Donoso y a la gente que trabaja con él. Tienen la gran oportunidad de mostrar su enorme capacidad de entendimiento y también de don de gentes, su sensibilidad, de mostrar que son seres humanos y de que pueden ayudar a estos colegas de Diario El Comercio que están ya 6 meses sin poder cubrir, como por ejemplo el caso de Víctor, las facturas de sus medicinas para los tratamientos que tiene que aplicarse por padecer de diabetes. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Que también mencionan los colegas en su carta. ¿A qué se dedica la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué no se pronuncian? ¿Y qué están haciendo las organizaciones no gubernamentales que supuestamente velan por los derechos de los trabajadores y que son muy activos defensores de la libertad de expresión cuando se trata de combatir a una corriente política, a un gobierno, pero que en estos casos cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores de la comunicación no aparecen o hacen mutis por el foro? ¿Dónde está Fundamedios, que ahora anda en una cruzada por tratar de salvar el pellejo a los medios de comunicación privados que han perdido credibilidad, concediéndoles y entregándoles un certificado de poco valor? ¿En dónde están para defender los derechos de Diario El Comercio? Lo propio de la red de periodistas libres, ¿en dónde están? ¿Por qué no se pronuncian? Acá hay 300 familias detrás de cada uno de los colegas y amigos que están hoy pasando por un mal momento y que necesitan, sí, de la colaboración de todas las instituciones y las personas que acabamos de nombrar.
Y acá van a tener una tribuna y un espacio, sí, por supuesto, para reclamar porque se cumplan con sus derechos. Que no sean, como lo dijo Guillermo, refiriéndose a esa reunión con el presidente Lasso y el ministro de Trabajo hace un año, que no sea solo pantomima, que no sea solo teatro, que no solo sean esos anuncios que los venden muy bonito en las redes sociales, a veces con unos spots muy comerciales, muy marketineros, ¿no? De lo ágil que es el gobierno, de lo diligente que es el gobierno, cuando no lo son, porque venden a través de estos anuncios ilusiones que después no se cumplen, como esta, por ejemplo, una reunión de hace año y medio que todavía no hay solución para los señores del comercio. ¿Quién está gerenciando el comercio actualmente? Ramiro Rivera. ¿Quién es Ramiro Rivera? Un exdiputado de la Democracia Popular. En campaña, uno de los más férreos defensores de la candidatura de Guillermo Lasso. Post campaña, cuando ya ganó Guillermo Lasso, uno de los más férreos defensores en redes sociales del gobierno demócrata cristiano de Guillermo Lasso. Bien, ayer y después de 13 días, hoy 14, de que la Secretaría de Seguridad ha estado vacante a partir de la renuncia de Diego Ordóñez, el gobierno nacional ha tomado la decisión, o el presidente Lasso ha tomado la decisión de designar finalmente autoridades que se hagan cargo de la seguridad. A la Secretaría como tal, que es un cargo que se inventaron hace 8 meses y medio para poner ahí a Diego Ordóñez, que es un personaje que no exhibe ningún tipo de credencial como una persona que conozca sobre la materia de seguridad. Digamos, es un tipo que sabe de política, habla de política, vive de la política, pero de seguridad no tenía idea de nada. Sin embargo, lo designaron secretario de seguridad. Bien, ahora hay nuevas personas encargadas de esta materia. Secretario de seguridad es un general retirado del ejército, Wagner Bravo. Fue, me parece que, integrante del directorio del ISFA, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Y al mismo tiempo crean otra instancia más, que es la de la Consejería de Seguridad Pública, que estará a cargo del general Paco Moncayo, ex alcalde de Quito, ex legislador, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Creo que hay, no me genera ningún tipo, a mí particularmente, no me genera ningún tipo de expectativa la designación de estos dos nuevos funcionarios, y les voy a decir por qué. Más allá de que, por ejemplo, al general Moncayo le guardo respeto por su trayectoria política, más allá de que no coincida con sus posturas en este que es ya el ocaso de su carrera, digamos, ahí hay un montón de discrepancias, de diferencias conceptuales, políticas, ideológicas y demás, pero ha tenido una carrera política respetable. Fue 2 veces alcalde de la ciudad, fue legislador, en fin. Al señor Bravo no le conozco, no tengo idea, más allá de esas referencias de que, digamos, es un general retirado del ejército y que estuvo al frente del ISFA, ¿no? Pero, ¿por qué yo no tengo expectativas? Porque hay quienes ayer empezaron a decir, oh, qué bien, por fin pone a personas que saben de seguridad. Son generales retirados, ya. Yo les voy a decir por qué, desde mi punto de vista muy particular, no me genera expectativas la designación de estos dos nuevos funcionarios. Primero, ministro de Defensa, el señor Lara, general retirado. Ministro del Interior, antes un general retirado, ahora un coronel retirado, Juan Zapata, antes Patricio Carrillo. El encargado de la inteligencia, de los servicios de inteligencia de este país, Fausto Cobo, un militar retirado, coronel. ¿Cuáles son los resultados que todas estas gentes que les acabo de mencionar exhiben como parte de su trabajo en materia de seguridad para el país? 0 resultados positivos. Cerraron el año 2022, como lo hemos dicho todos los días en este espacio, como el año más violento de la historia de este país.
Y a propósito de la entrega de las credenciales que hiciera el Consejo Nacional Electoral el pasado lunes a las autoridades elegidas del 5 de febrero anterior, en su discurso, la prefecta reelecta Paola Pavón mencionaba un hecho que es histórico, pero al mismo tiempo que es histórico es preocupante y es alarmante. No solo que 2022 fue el año más violento en la historia del país, fue el año más violento para las mujeres, el 5 de febrero fue el proceso electoral también más violento para candidatas, para candidatos, para militantes, para brigadistas, para adherentes, etcétera, etcétera, etcétera. Asesinaron candidatos, asesinaron brigadistas, hubo atentados. Fue una elección muy violenta, como lo recordó la prefecta Pavón en su discurso. Hola querida Marisol, me haces una pregunta interesante. A ver, Moncayo fue elegido alcalde por la izquierda democrática, y esto tiene también, digamos, un valor fundamental en este momento y en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque también empezaron a generarse rumores de que la designación de Moncayo tiene que ver con el acuerdo que habría entre la izquierda democrática y el gobierno a propósito del tema del juicio político. Ya nos van a salir a decir, ¿saben qué? Moncayo no es afiliado a la izquierda democrática. Incluso cuando fue alcalde de Quito, no era afiliado a la izquierda democrática, nunca ha sido afiliado, ya nos van a decir que no pertenece a la izquierda democrática. Pero es indudable que el general Moncayo tiene una cercanía muy evidente con parte de la dirigencia histórica de la izquierda democrática. A la asamblea, si no me equivoco, en el 2009 me parece que fue elegido por el movimiento municipalista, me parece. Después se lanzó por la ruptura y ya no ganó. Claro, acompañado de la María Paula Romo, que va a ganar, pues, pero ya se quedó fuera de la asamblea Moncayo. A la asamblea en el 2009 llega por el movimiento municipalista. Fue de hecho, creo que junto a Alfredo Ortiz, me parece que fueron los dos legisladores que pertenecían a esa, Alfredo Ortiz por Galápagos, que pertenecían a ese movimiento municipalista en aquella época. Bien, entonces les decía, esto también se suma al run, al rumor de que puede ser parte de. Ahora, puede ser parte de otras cosas también, ¿no? Recuerden ustedes que hace algunos días, por ejemplo, César Roón, ex legislador social cristiano, renunció hace poco también a la legislatura, muy empresario, dedicado a la pesca, muy cercano al gobierno del presidente Lasso. De hecho, se comentaba y se rumoraba que él podía ser uno de los cuadros para el Ministerio de Gobierno, cuando finalmente se decidieron por Henry Cucalón. César Roón hablaba de la necesidad de conformar un gobierno cívico-militar. ¿Ya? Bueno, ahora lo tienen, pues. Tienen a Moncayo como consejero de seguridad, general retirado. A Wagner Bravo como secretario de seguridad, general retirado. A Lara, general retirado como ministro de defensa. A Cobo, coronel retirado como encargado de la inteligencia de este país. Y a Zapata, policía retirado, como ministro del Interior. Entonces puede ser que vaya por esa línea. Y por esa línea mismo, a propósito de un comentario que hiciera hace algunos días atrás un periodista Boscán del medio digital Aposta sobre un rumor que a nosotros también nos había llegado, pero como estaba en el ámbito del rumor, del chisme, yo no lo había comentado con ustedes, que tenía que ver con una reunión entre el presidente Lasso, sus colaboradores más cercanos, el ministro de Defensa y la cúpula de las Fuerzas Armadas. Cuando el presidente habla de la posibilidad de decretar una muerte cruzada y los militares le dicen al presidente Lasso, no cuente con nosotros en caso de decretar una muerte cruzada. Lo cual también nos plantea una inquietud. Detengámonos un segundito en este tema del rumor. Un presidente sin apoyo de las Fuerzas Armadas y sin apoyo ciudadano, ¿está en capacidad de decretar la muerte cruzada? Evidentemente no, porque no va a haber quien lo sostenga.
Entonces, esto de la muerte cruzada, que lo repitiera además no solo Lasso en una entrevista con Financial Times hace algunos días, sino su secretario jurídico hace 2 días atrás en una entrevista, termina siendo una suerte como de patada de ahogado por el momento político tan difícil que está atravesando el presidente Lasso y su gobierno. Presidente Lasso, que por cierto ayer se empezó a comentar mucho sobre nuevamente su estado de salud, que termina siendo ahora mismo casi un secreto de estado, cuando es algo que el gobierno debería manejar con absoluta responsabilidad y los medios y periodistas de igual manera, porque es un tema delicado. Yo les decía ayer, o antes de ayer me parece, sobre la salud de un ser humano, con eso no se juega. El problema es que no es la salud del Alexis Moncayo, del Carlitos Minango, pues la que está en juego o en peligro, es la salud del presidente. Y el presidente tiene en sus manos el manejo y el destino de un país. Entonces este es un tema de interés nacional también, pero ahora mismo es secreto de Estado, la salud del presidente. Se ha convocado para el día de mañana a una reunión de este famoso Consejo de Seguridad Pública, así que parece que tampoco es que hay mucha urgencia. Y el presidente parece que no tiene urgencia porque tampoco delega a su vicepresidente, ni a su ministro del Interior, ni a su ministro de Gobierno, ni a su secretario de la Administración, la responsabilidad de liderar, de encabezar o de llevar adelante las reuniones que son necesarias, porque mientras el presidente atiende su salud, que está bien, pasan los días, y en ese lapso de tiempo que pasa, siguen matando gente, sigue habiendo sicariato, siguen habiendo robos, delincuencia, sigue habiendo violencia en este país, y lo que está pasando y que hemos visto en los últimos días es que los ciudadanos empiezan ya a tomar justicia por mano propia. Y esto así va, ley de la selva. Bueno, volvemos al tema de Moncayo y Bravo. Moncayo hace algunos días, y le escuchaba en declaraciones, un video que subió ayer Orlando Pérez en sus redes sociales, más algunas otras intervenciones que tuvo el general Moncayo en entrevistas en medios colegas, ha sido crítico porque dice, bueno, siempre yéndose empezando por Correa, ¿no? Moncayo no puede hablar de la situación actual, ni del presidente Lasso, ni del gobierno de Lasso, si no se remonta 10 años atrás. Pero sobre la situación actual, Moncayo es crítico porque dice que el gobierno no tiene un plan de seguridad. Entonces me imagino que ahora él junto a Wagner Bravo van a hacer un plan de seguridad. Moncayo es crítico sobre la visión policíaca que tiene ahora y el manejo policíaco que tiene ahora el gobierno. ¿Por qué? Porque él dice que el Ministerio del Interior es un ministerio de policía y que Zapata es un policía hablándole a otros policías, y que a veces se confunden los roles entre Salinas, que es comandante general, y Zapata, que es ministro del Interior. Entonces no sabemos quién es el vocero. Una cosa, recuerdan ustedes, por ejemplo, a propósito de la información que salió de un correo del consulado estadounidense en Ecuador, de que había amenazas de explosiones, de atentados y no sé qué en Guayaquil, ya Zapata dijo, no, a mí nadie me ha dicho nada. Un día después salió un general de la policía a decir, no, sí sabíamos, a nosotros sí nos dijeron. Entonces se confunden los roles, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Y una cosa que puede ocurrir ahí también es que puede generarse una suerte como de conflicto, porque vemos que los militares están empezando a ganar terreno. Y las cosas entre militares y policías históricamente en este país, sabemos, no son pues historias llenas de rosas y de finales felices, ¿no? Sino acuérdense lo que pasó el 30S. Así que yo expectativas particularmente no tengo, y no tengo expectativas, ¿saben por qué? Porque esto no va a depender únicamente del general Moncayo y del general Bravo. Depende de una cabeza. Y como lo dijo el propio Carlos Vera el otro día en una entrevista con el ex secretario de Comunicación, el principal problema del gobierno se llama Guillermo Lasso. Bien, ahora quiero ir y cerrar con lo que les decía hace un momento. Vamos al cara a cara. Le escuchamos primero a Mario Ruiz. Ya vimos este video ayer, pero quiero que lo volvamos a repetir, porque esto es un encanto, esto es un deleite, lo van a disfrutar junto a mí. Escuchemos de primero al asambleísta Mario Ruiz, jefe de la bancada de Pachacutic. ¿Cuál es su teoría sobre el juicio político? Había un arreglo del gobierno con UNES para que los enjuicien y hacerlo mal el juicio y quedar el gobierno como víctima. No, para nosotros, bueno, para mí personalmente, yo considero que aquí ellos acordaron que llevarle al filo al presidente de la República para que se dé una muerte cruzada.
y que se quede el presidente gobernando unos 8 meses sin oposición en la Asamblea Nacional, y en 8 meses ellos ellos piensan que con el 23% que ganaron alcaldes van a poner presidente y van a llenar de asambleístas, llegar en 8 meses y tomarse todos los poderes, y luego obviamente no hacerse de la vista gorda de la gente que ahora está en el gobierno. Okay. ¿Y por qué se haría Lazo semejante harakiri? ¿O él cree? Son lo mismo, pues, hermano. Vea, ¿cómo van a hacer lo mismo? Vamos con el expresidente Hurtado, por favor. Desafortunadamente, detrás de todo esto está una conspiración dirigida por el dictador Correa, que quiere tener un presidente de bolsillo al que le dé órdenes, ¿no?, para que le indulte de sus casos de corrupción, ¿no?, pueda volver al país, ser indultado por algún órgano y volver a la presidencia de la República. Bueno, el país no puede estar en manos de las ambiciones de un individuo, además delincuente, prófugo, que dirigió una banda de asalto a los dineros públicos. Pero lograr eso, doctor, ¿es viable si es que se destituye? Bien, Osvaldo Hurtado estaba hablando de Cherres. ¿O de quién estaba hablando? No le he visto nada de Hurtado cuestionando el tema de Danilo Carrera, su relación con Cherres, la mafia albanesa, Hernán Luque, que andaba por los tejados y finalmente anda pidiendo asilo en algún país por fuera de acá, después de que se fugara en las narices de todo el gobierno. Pero ¿con cuál teoría conspirativa, salida de los delirios de estos dos personajes, nos quedamos? Por un lado Pachacutic y los dos aliados en este momento del gobierno, ¿ya? Por un lado el jefe de la bancada de Pachacutic dice: Correa tiene un acuerdo con Lazo, ¿ya?, para que Lazo se quede gobernando sin oposición y dé lugar al regreso del correísmo. Nos quedamos con eso, de que Correa es el que tiene un acuerdo con Lazo y con el gobierno para llegar a la muerte cruzada. Esa es la tesis de Pachacutic y de su jefe de bancada, del señor Mario Ruiz. O nos quedamos con la tesis de Osvaldo Hurtado, de que detrás de todo esto hay una conspiración liderada por Correa, me imagino que por influjo psíquico, o a control remoto, como decía Yacu Pérez, líder del señor Mario Ruiz, para desestabilizar y para tumbar al gobierno. O yo le sumo otra teoría más, porque acá ya la política ha perdido tanta seriedad, con cuadros como estos que acabamos de escuchar, ¿ya?, que el propio presidente de la República habla de una tercera teoría conspirativa, la del famoso triunvirato de la conspiración, en donde Nebot está aliado con Correa y con Issa. Pero en los tres delirios, en los de Ruiz, Hurtado y Lazo, el presidente, está Correa presente. Es impresionante, ¿no? Todo pasa por Correa en este país. Si Lazo se cae, es culpa de Correa. Si Lazo se sostiene en el poder con muerte cruzada, es culpa de Correa. Dejen la payasada, en serio, ya denle un poco de seriedad al país. Yo disfruto. Me dicen, no nos tortures, Alexis, no, pero que esto no no lo vean como una tortura. Disfrútenlo. Y dense cuenta de la cantidad de payasadas que nos toca aguantar a los ecuatorianos. Y hagamos un mea culpa, como siempre les digo también, y reflexionemos sobre a quién mandamos a la asamblea que nos represente. Pues, el señor Ruiz no está ahí de coincidencia o de casualidad, llegó con voto popular.